Generalidades del ciclo estral. Como pequeña introducción tenemos que las hembras de los mamíferos domésticos presentan en su vida reproductiva eventos recurrentes conocidos como ciclo estral, que se caracteriza por una serie de cambios ováricos, genitales, endocrinos y conductuales. Estos ciclos son el fundamento de la reproducción y tienen la finalidad de que ocurra la ovulación en forma sincronizada con el apareamiento para conducir a una gestación. Esto se da cuando una vez que las hembras alcanzan la pubertad, que comienza la presentación de los ciclos estrales, lo cual generalmente indica el inicio de la receptividad sexual, también llamado estro o celo. Esta etapa es donde la hembra atrae y acepta la monta del macho. Si durante este ciclo estral se logra una cópula fértil, las hembras van a pasar a una etapa de anestro fisiológico, que va a ser en este caso ocasionado por la gestación, en la cual cesan los ciclos estrales y las hembras no presentan actividad sexual. Debe considerarse que la ciclicidad de las hembras puede alterarse por eventos patológicos como son procesos infecciosos, persistencia de cuerpo lúteo, malnutrición, estrés y entre otros. Control endocrino del ciclo estral. Los cambios ováricos, genitales, conductuales que ocurren a lo largo del ciclo estral están controlados por el sistema endocrino y son el resultado de una compleja interacción entre el hipotálamo, hipófisis, ovario y útero. Son varias hormonas que participan en este proceso, como tenemos a la quispeptina, que es un péptido hipotalámico al que se le denomina también como el regulador central, debido a que las neuronas que lo producen reciben información ambiental y del propio organismo, que le indican el momento óptimo para la reproducción. Además de modular la secreción de GnRH durante el ciclo estral, esta hormona controla el inicio tanto de la pubertad como de la estacionalidad reproductiva. Tenemos a otra que es la GnRH, que es un neuropéptido hipotalámico que estimula la producción y regulación de LH, de modo que un pulso de LH siempre es precedido por un pulso de GnRH. Los estrógenos foliculares tienen, por otra parte, un efecto de retroalimentación positivo con la LH al incrementar la producción de GnRH por el centro cíclico y la formación de sus receptores en los gonadotropos de la hipófisis. Como resultado se logra la maduración de los folículos ováricos y se alcanza los picos preovulatorios del estradiol y la LH. Además, cabe destacar que aparte de la LH se produce la FSH. La liberación de la FSH se dice que se da por los gonadotropos hipofisiarios en sí no requiere de GnRH, lo cual más bien participa en estimular su propia síntesis. Se considera entonces que la FSH es una hormona que se secreta de forma constitutiva a menos que exista un estímulo inhibitorio, que en este caso se debe dar gracias a los estímulos a los estímulos del estrógeno y la inhibina, que son producidos por los folículos en desarrollo, sobre todo el folículo dominante. También tenemos la progesterona, que es una hormona esteroide producido por el cuerpo lúteo que inhibe la secreción de LH. Después de todo esto, si no se logra una fertilidad exitosa, finalmente el cuerpo lúteo debe destruirse como procesos denominados como la luteólisis para permitir la ocurrencia de un nuevo ciclo estral. En este caso, las hormonas participantes son la oxitocina, producida en un principio a nivel central y después por el cuerpo lúteo, y la prostaglandina F2-alfa, que es secretada por el endometrio uterino al final del diestro. Entre ambas hormonas se establecerá un mecanismo de retroalimentación positivo hasta que se complete la luteólisis. Frecuencia de presentación de los ciclos estrales. Las especies se clasifican de acuerdo a la frecuencia en la que se va a presentar este ciclo estral y se clasifican en 3 grupos: monoéstricas, poliéstricas estacionales y poliéstricas continuas. Las monoéstricas son las especies que presentan un solo ciclo estral 1 o 2 veces al año, que culmina con un periodo de anestro, el cual forma parte del mismo ciclo. En general, la fase de receptividad sexual en estas especies es muy prolongada para garantizar la fertilización.
Aquí tenemos como por ejemplo a los perros domésticos, los lobos y los zorros. En el caso de las poliéstricas estacionales, son especies que para garantizar que sus crías nazcan en la época del año más favorables para la supervivencia presentan una serie de ciclos estrales durante una temporada limitada del año. Al término de dicha temporada, los animales entran en anestro estacional, el cual finaliza con el inicio de la siguiente época reproductiva. En este grupo tenemos como por ejemplo en el caso de los equinos y los felinos. Estos últimos presentan actividad ovárica entre enero y septiembre en zonas templadas. Y por último tenemos las poliéstrifas continuas. En este caso, este grupo se caracteriza por presentar ciclos estrales durante todo el año. Dentro de esta clasificación se encuentran los bovinos y los porcinos. El estro es una etapa del ciclo estral caracterizada porque el animal presenta conductas receptivas ante la cópula o la monta. Es también llamada como celo o calor y en esta fase los estrógenos aumentan. Como características físicas que presenta la hembra durante esta etapa es que su vulva se edematiza y tiende a tener hiperemia. También debe tener secreción de moco cervical y vaginal. Es bueno recalcar que usualmente el estro se presenta en las especies domésticas cuando las concentraciones de estradiol están elevadas, aunque en la perra suele ser diferente ya que cuyos niveles máximos de estradiol suelen ocurrir durante el proestro, de modo que las concentraciones máximas del estradiol empezaron a disminuir al momento de iniciar el estro. Ahora sabemos que el proestro se inicia cuando las concentraciones de progesterona del ciclo anterior han bajado a niveles basales debido a la regresión del cuerpo lúteo. Este termina cuando inicia la conducta de receptividad sexual. Se caracteriza por un crecimiento del folículo dominante proveniente de la última oleada folicular. De ahí que su duración depende del grado del desarrollo en el que se encuentra el folículo. Es necesario recalcar que en la perra es diferente ya que la situación hormonal durante la fase folicular es totalmente distinta a la del resto de las especies domésticas que conocemos, ya que las concentraciones elevadas de los estrógenos se dan durante el proestro y alcanzan su pico máximo tal vez a los 24 o 48 horas antes de su finalización. A este mismo instante, los folículos inician su luteinización antes de haber sido ovulados. Es necesario recalcar que el proestro es responsable de que la hembra atraiga al macho, sin embargo, en esta etapa no presenta sus características receptivas a la cúpula. En cuanto al anestro, este es un periodo de inactividad reproductiva donde a pesar de que sigue habiendo actividad hormonal y desarrollo folicular, el estímulo es insuficiente para que ocurra la maduración folicular y se dé también ovulación. En el caso de especies estacionales, el anestro es muy importante ya que limita la época reproductiva, de modo que permite que los partos se den en épocas del año que resulten ser más favorables para la supervivencia de las crías. Para las especies poliéstricas continuas, el anestro se presentará en casos de procesos fisiológicos como gestación o amamantamiento o por condiciones patológicas que interrumpen esta ciclicidad. En caninos, el anestro es considerado como una fase más del ciclo estral y esta etapa es la que transcurre entre el diestro de un ciclo y el proestro del siguiente. Incluso este anestro es una etapa considerada bastante larga en esta especie, ya que puede llegar a durar desde 4 hasta 10 meses. El interestro es una fase de descanso entre oleadas foliculares y es característica del ciclo estral de especies cuya ovulación es inducida, como en el caso de los felinos, o incluso se mencionan camélidos como llamas y alpacas. A lo largo de esta etapa no existe conducta sexual y su presentación se debe ya que no ocurrió o bien no ocurrió una monta o esta fue incapaz de inducir una ovulación, por lo que los folículos ovarios sufren regresión dando lugar a un nuevo reclutamiento folicular. Fase lútea. Durante esta fase el esteroide ovárico que predomina es la progesterona, cuya finalidad es mantener la gestación si la fertilización es exitosa.
Para lograr lo anterior, los estrógenos preovulatorios favorecen la formación de receptores uterinos a progesterona, por lo que la presencia de progesterona promueve que las glándulas endometriales entren en su fase secretora y comiencen la producción de histotrofe o leche uterina, para nutrir al producto que pudiera estar potencialmente presente. El metaestro inicia cuando la hembra deja de aceptar la monta del macho y concluye en el momento que hay un cuerpo lúteo funcional bien establecido. En esta etapa corresponde al periodo de transición entre la predominancia estrogénica y el incremento de las concentraciones de progesterona. En esta etapa las concentraciones de FSH se incrementan por la súbita disminución del estradiol y de la inhibina después de la ovulación, lo cual permite el reclutamiento de la primera oleada folicular. En esta etapa el ovario contiene el cuerpo hemorrágico, a partir del cual se desarrollará el cuerpo lúteo. El cuerpo hemorrágico tiene una vida media muy corta, ya que las células que conforman sus paredes inician su luteinización inmediatamente después o incluso antes de ovular. El diestro, por su parte, constituye la etapa más larga del ciclo estral y se caracteriza porque el cuerpo lúteo se encuentra en su máxima actividad secretora. Solamente al final de esta fase, y si no hubo fertilización, el cuerpo lúteo sufre luteólisis. De lo contrario, el cuerpo lúteo se mantiene para poder conservar la gestación. Durante esta fase, la progesterona alcanza sus máximas concentraciones y ejerce un efecto negativo sobre la liberación de LH, debido a que inhibe la formación de receptores de GnRH en los gonadotropos hipofisiarios, así como la secreción de GnRH del hipotálamo. Existe una gran variación entre la duración de las etapas del ciclo estral. En los caninos y en los felinos es difícil precisar su duración, porque en el caso de la perra el anestro forma parte integral de su ciclo y en la gata la duración del ciclo anovulatorio es diferente a la de uno en la que ya ocurrió una ovulación. En un ciclo anovulatorio, la gata puede manifestar periodos de estro de 7 días en promedio, seguidos por 2 a 19 días de no estro. Estos se continúan con un periodo de estro. Cuando ocurre la ovulación y no es fértil, se manifiesta una fase lútea de 35 a 37 días y en ocasiones el animal puede tardar 35 días más en presentar un nuevo estro. En las perras no existe la etapa del metaestro como tal, debido a que la ovulación ocurre al principio del estro, de modo que para cuando la conducta sexual concluya, los cuerpos lúteos ya estarán formados. Similarmente, las gatas no presentan esta etapa, por lo que puede ocurrir la ovulación en la fase de estro y es seguida inmediatamente por el diestro. En el caso de la yegua, se divide únicamente en dos fases, una fase folicular y lútea, que se produce el estro y el diestro. Y finalmente en los bovinos la ovulación ocurre durante la etapa de metaestro entre 4 y 16 horas después de finalizado el estro o de 30 a 36 horas de iniciado el estro. Al llevarse a cabo la ovulación y como consecuencia de la repentina caída en las concentraciones de estradiol, algunas vacas pueden presentar una secreción vulvar sanguinolenta. Consideraciones por especies. En la vaca el folículo se rompe en la fase luteínica y el periodo más fértil es el metaestro. Es un celo corto y difícil de detectar. En la perra frecuentemente se presenta la pseudogestación en la fase del proestro. Es necesario buscar el momento de máxima fertilidad y para ello utilizar técnicas de detección. En el caso de la gata su ciclo es ligeramente estacional de días largos y la duración del celo va a variar dependiendo si se estimula o no el cérvix, es decir, si es que existe presencia de cópula o no. Y en el caso de la yegua es la única especie sin anestro de lactación. Al inicio y al final de su estación está en una etapa de transición, pero esto no quiere decir que sea un verdadero anestro. Y en la siguiente imagen las flechas indican el periodo más fértil por especie. El desarrollo folicular es un proceso continuo que culmina con la ovulación de un folículo en especies monoovulares o de varios en especies poliovulares, aunque en la mayoría sufren una regresión, y este desarrollo se compone de dos fases, un desarrollo folicular basal o inicial y un terminal. En el desarrollo folicular basal,
Este proceso se va a iniciar desde la vida embrionaria y continúa por el resto de la vida del animal. Así, animales que tengan 2 meses de nacidos presentan folículos en diferentes grados de desarrollo, pero sin llegar a un estado preovulatorio. Mientras que el desarrollo folicular terminal es dependiente de gonadotropinas y se va a caracterizar por un rápido crecimiento y agrandamiento del antro folicular y como consecuencia la diferenciación de estas células foliculares. También tenemos las ondas de crecimiento folicular, que son un proceso continuo que ocurre desde antes de la pubertad, durante la preñez, en anestro y posparto. Sin embargo, estos folículos dominantes no producen suficientes niveles de estradiol y sufren una atresia. El número de ondas varía entre especies, por ejemplo en bovinos se dan de 2 a 4 ondas, mientras que en ovinos y caprinos hasta 4 ondas y en la yegua es muy diferente y se identifica una onda mayor y otra menor de crecimiento folicular. También es importante mencionar que cada onda de crecimiento folicular se va a dividir en 3 etapas, que es el reclutamiento, selección y dominancia, estos seguidos por la atresia u ovulación del folículo dominante. La ovulación es un proceso por el cual el óvulo maduro se libera del ovario. En los animales, esto ocurre generalmente dentro del estro, que es un periodo de receptibilidad sexual. El óvulo liberado viaja por la trompa de falopio, donde puede ser fertilizado por un espermatozoide. El cuerpo lúteo es una estructura temporal que se forma en el ovario después de la ovulación. Está formado por las células del folículo que liberó el óvulo. El cuerpo lúteo produce progesterona, una hormona que prepara el útero para la implantación del embrión. Si no ocurre la fertilización, el cuerpo lúteo retrocede y la progesterona deja de producirse. Esto conduce al inicio del sangrado menstrual o el celo dependiendo de la especie. Los factores que afectan al ciclo estral son hormonas, fotoperiodo, nutrición, estrés y enfermedades. Las hormonas, como el estrógeno, progesterona y gonadotropina, la FSH y la LH, juegan un papel crucial en la regulación del ciclo estral, ya que sus desequilibrios pueden interrumpir el ciclo. Fotoperiodo. La cantidad de luz a la que está expuesto el animal puede afectar la producción de melatonina, una hormona que tienen los animales que en aquellos días que el día está más largo, generalmente tienen ciclos estrales más cortos que los animales en un día corto. La nutrición, pues la ingesta de nutrientes y la calidad de la dieta pueden afectar la nutrición hormonal y el ciclo estral, ya que animales desnutridos o con deficiencia de vitaminas o minerales pueden tener ciclos estrales irregulares y ausentes. El estrés puede afectar la producción hormonal debido a que animales estresados pueden tener ciclos estrales acortados o alargados o pueden dejar de ciclar por completo. Enfermedades. Las infecciones en el útero y los ovarios pueden afectar este ciclo estral y provocar ciclos estrales irregulares.